Juli, entremos en más detalle para conocer más sobre los derechos de los accionistas y los deberes. Sí. Bueno, obviamente el deber es uno pagar y obviamente certificar o decir que ese dinero que entró es lícito. Uy, eso es fundamental. Cierto que es lícito, pues igual aquí se revisan todos los accionistas que entran, pero ¿qué más derechos o qué más deberes tienen Muy bien. o tiene uno como accionista en una empresa? Bueno, volvamos entonces sobre el tema. Cuando yo soy accionista, inmediatamente voy a preguntar mis derechos políticos y mis derechos económicos. Mis derechos políticos, oiga, yo puedo elegir y ser elegido, puedo votar, puedo tener voz, puedo venir a participar en las asambleas. Le pueden decir no. Depende de la acción que tenga. Señor, en este caso, la acción que usted va a suscribir por proyecto, una acción de inversión, no nos interesa su voz, no nos interesa su voto. ¿Por qué? No porque la persona no sea valiosa o porque no sea importante, sino por el número de accionistas. Imagínate. Por tema de control. De control o de eficiencia para el tipo de negocio, ¿cierto? Entonces muchas veces grandes deliberaciones, grandes decisiones se tornan en un asunto de camisa de fuerza o un corral de piedra donde las personas no pueden salir por la dificultad que existe en ponernos de acuerdo, que eso pues existe desde hace mucho tiempo. Entonces, cortando por lo sano para garantizar que la sociedad vaya a otro ritmo y pueda hacer las inversiones a otra velocidad o con otro tipo de esquema encima, lo que logramos hacer es que crear unas acciones para que esas personas se queden tranquilos con sus derechos, ¿sí? Que van a ser solamente económicos. Ahora paso a los derechos económicos. Los derechos económicos los vamos a observar en tres momentos. El primer momento, el derecho de pagar, ¿cierto? Que es también un sagrado derecho que yo tengo. ¿Por qué? Porque pueden hacer una capitalización en la sociedad y decirme, no, menos usted capitaliza. No, yo también tengo el derecho a capitalizar también. Otro segundo momento es recibir las utilidades en caso que se generen. Los estatutos de la sociedad pueden establecer cada cuánto se generan o se reparten las utilidades o cada cuánto se decretan, teniendo en cuenta siempre que esas decisiones deben conversar con el calendario tributario y el ejercicio tributario que la sociedad misma tiene para el pago de impuestos sobre la renta en relación con las acciones y con los ingresos propios de la sociedad. Ahora, ese accionista ya recibe sus dividendos, su renta, él ya lo declara como su contador se lo indique. Y hay un tercer momento en el que hay unos derechos económicos, que es cuando la sociedad se liquida. La sociedad se liquida porque la liquida el Estado, por decisión de los socios, por las pérdidas y por cualquier razón se acaba el objeto social. Entonces, pagados los acreedores, queda un remanente, que es el pasivo interno. Ese remanente es el que se le va a pagar a los socios como de vuelta, como las vueltas de lo que quedó. Entonces son los tres momentos de los derechos económicos. Todos esos derechos económicos en una sociedad constituida formalmente pues tienen una trazabilidad muy adecuada a quién se le retuvo en la fuente por conceptos de dividendos. Entonces siempre vamos a estar conversando también con la DIAN frente a ese tema. La otra parte de los deberes económicos, ya vimos, pues proveer lo necesario para que la sociedad no fallezca, no muera. Es decir, si necesitamos capital, que se meta la mano al bolsillo e inyecte capital. También vamos a necesitar, por ejemplo, que ese socio, como deber económico, se comprometió a pagar un dinero y no lo ha pagado. ¿Qué puede hacer el socio? Pues el gerente o la sociedad, sancionarlo. Una de esas sanciones es cobrarle la fuerza al dinero con un proceso ejecutivo que le puede causar pues incluso medidas de embargo de sus bienes. Y podemos tener entonces los otros tipos de derechos políticos, derechos a ser el gerente, derecho a ser miembro de la junta directiva en caso que la sociedad tenga junta directiva, derecho a que me inviten a participar en las reuniones en caso de que yo tenga en las acciones esos derechos contemplados. Entonces, para yo saber cuáles son los derechos, primero voy a los estatutos iniciales de la sociedad. Y segundo, miro si mis acciones son producto de una emisión de acciones, cuáles son las condiciones de esa emisión de acciones y cuáles son las acciones que se están emitiendo. Por ejemplo, acá tenemos dos acciones, uno que son las ordinarias y otra que son las preferenciales. Y las preferenciales son las que no tienen voz y voto, pero sí tienen un tema de retribución monetaria, ¿cierto? Pero mira qué importante lo que dices con la palabra, son acciones preferenciales, es decir, que tienen una preferencia en el pago de su dividendo. Yo te pregunto a ti, ¿cada cuánto pagamos dividendos? ¿Cada cuánto reciben? Cada mes, imagínate. Usualmente una sociedad comercial paga dividendos cada año.
y de acuerdo a qué decisión, a la decisión de la mayoría. Entonces mira un conflicto pues, que fue muy sonado acá de un grupo empresarial. ¿En qué consistía? En que los socios mayoritarios, cada que había repartición de utilidades, decían no repartamos utilidades, dejemos las utilidades en reserva de la compañía. Entonces los socios minoritarios, esperando todo el año con su baldecito que les dieran la participación, el dividendo que le correspondiera por su participación, se iba por las manos cruzadas por la imposición de la decisión de la mayoría. Entonces mira que acá les estamos diciendo, no tienen que esperar un año, no tienen que someterse a la decisión de la mayoría, sino que tienen un pago preferencial mensual. Exactamente. Y otras son obviamente las acciones ordinarias, que está solamente en cabeza del único socio, que es la persona pues, que toma las decisiones, ¿cierto? Claro, en este caso podemos hablar con claridad, pues es del emprendedor que crea el negocio. ¿Y por qué lo hacemos? Pues para que el negocio pueda estar administrado bajo esa identidad, bajo esa genética, bajo ese sello que el emprendedor le dio a Invesgo, ¿cierto? ¿Tendríamos el día de mañana más administradores? Muy seguramente, porque como es una startup, esta startup vamos a buscar inversión, entonces el inversionista puede llegar a tener unas condiciones de administración que tenemos que revisar en su momento cuando estemos haciendo esas inversiones, que también para los que tengan startup, pues es un llamado a tener muy bien los estatutos para mirar cuando haya rondas de inversión extranjera o nacional, mirar cómo llega, cómo hace el landing, el aterrizaje de esa persona en la sociedad, cómo estoy preparado yo para recibir un nuevo administrador sin poner esas condiciones. Así es. Bueno, Caro, eso es como el recorrido que hacemos entonces dentro de la participación de la propiedad en la sociedad. Para que esa participación sea adecuada, para que esa participación sea legal, nos pueda brindar los beneficios o el alcance que buscamos desde nuestros propósitos, hay unos dispositivos legales como la asamblea, la junta directiva, dispositivos de gobierno corporativo, que lo que buscan es, si bien no es obligatorio para nosotros, si bien es obligatorio para los que están listados en bolsa solamente, en el mercado público de valores, las prácticas de buen gobierno las hemos puesto desde el principio en marcha. Por eso, si ustedes observan las pantallas que tenemos, los documentos que vinculan a las personas como accionistas o titulares de acciones de Invesgo, pues son totalmente transparentes y son totalmente actualizados o del día a día para garantizar esa eficiencia y seguridad en la información que se brinda en cuanto a las inversiones y en cuanto a los rendimientos de las mismas. Así es. Sobre estos temas yo creo que podemos hablar un poco más adelante porque son, digámoslo así, dispositivos sofisticados para proteger a las sociedades, para que pueda esta unidad de negocio que es rentable, que genera utilidades, pueda seguir